Si tenéis tiempo, mm, eh, quizás hagáis vuestras notas o vuestro resumen o lo que sea, ¿no? En el foro ese que tenemos nosotros, o que tenéis, que yo no participo, pero de vez en cuando echo un vistazo, por ahí responde Luis, y Luis decía, creo que a finales de febrero. No, yo he solicitado, creo que le he escrito a Gabriel porque me lo preguntó y tal, teóricamente empezamos el 7 de febrero, no a finales de febrero. Ya. Qué bien. Si realmente va, supongo que la universidad tendrá que publicar el calendario del mes de febrero. Y mandan también WhatsApp. Claro, yo no empezó en enero porque normalmente es la época que viajo. Este año no sé si voy a viajar, pero la inercia me llevaba un poco me llevaba un poco a eso, ¿no? Hola, Luis. Hola, Luis. ¿Qué tal? Pero el mismo día, ¿no? Y a la misma hora. ¿Eh? El mismo día y a la misma hora. ¿O vas a... La hora la hemos retrasado una hora, de 12 a 2. Es lo que yo he propuesto. El próximo. Sí. Ya. Por otra parte, están programadas 11 sesiones, con lo cual va a ser el seminario más largo que yo he dado aquí, porque si sumamos 7 y 11 son 18. Eso es un curso entero de la universidad, es un súper seminario. Porque, bueno, no había ningún motivo en principio y terminaríamos de todas maneras de una época razonable, calcular desde el 7 de febrero, marzo, quitando Semana Santa, tal, abril, algo de, no sé, 11, creo que son 11. Además, como ya sabéis que los ponemos de una manera precisa, si hay algún festivo ya está contemplado, ya no figura y se sabe cuándo es. Bueno, entonces, dado que, ¿y por qué es esto? Porque he tomado conciencia, a diferencia de las ediciones anteriores, bueno, de las partes anteriores de este seminario, que ya lleva, este es el tercer curso, digamos, con ampliaciones siempre. Las ampliaciones no son ninguna realidad, lo que pasa es que yo programo a cortito en mi vida, prefiero. Y entonces me he dado cuenta que hay que cambiar o hay que ir cambiando un poquito del estilo y del método. Digamos, si yo explico Kant o explico Descartes o Aristóteles, son pensamientos muy, muy sistemáticos, porque es la filosofía entendida como sistema. Yo creo que esto ya lo tenéis claro. O sea, toda una estructura donde prácticamente se da respuesta a todo. Se tocan todos los capítulos y todas las posibilidades y ahí tienen, digamos, sus distintas disciplinas. Precisamente ahora estamos ante unas filosofías rebeldes. Digamos, la última filosofía clásica en el fondo sería el marxismo, porque como adopta la metodología hegeliana, la dialéctica, el marxismo es muy organizado, pero es la última filosofía, digamos, moderna en el sentido de clásica, de la filosofía ilustrada. Podríamos distinguir filosofía clásica, filosofía griega y filosofía de la ilustración, que recoge el empirismo y racionalismo, la de la edad moderna, siglo XVII y XVIII. Siglo XIX cambia completamente la cuestión. Y estamos ante uno de esos autores que o hacemos dos cosas, o nos quedamos con dos tópicos o profundizamos. Entonces yo creo que vosotros merecéis que profundicemos. Y es mi idea. Entonces, porque vamos a ver autores que son... que merece la pena, que no son tan obvios, no es tan fácil decir lo que realmente entender lo que dice Nietzsche. Él dice cosas, pero Nietzsche se lo ha interpretado de las maneras más dispares. Se ha considerado que es prácticamente el antecedente del nazismo por un lado, y sin embargo por otro lado es el gran destructor de la civilización, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que llegar a una conclusión, que no tiene por qué ser única, o por lo menos varias conclusiones. Ahí, por ejemplo, en el tema de Dios, Ana, tienes para reflexionar, muy interesante. Y si además si haces una cosita, me parece muy bien. Entonces, esa es un poco la idea. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, a ver, quiero hacer una distinción metodológica. ¿Qué es un seminario? ¿Qué es una tertulia? ¿Qué es un taller? ¿Qué es una conferencia? Nosotros tenemos una inercia buena aquí, muy buena, de conferencias, de talleres y cosas por el estilo. Es muy buena, además, y muy útil. Pero yo tengo un poco la tendencia a llevarlo al seminario. Y el seminario es, vamos a decir,
una actividad o una tarea de investigación. Y vosotros, claro que podéis investigar, por supuesto. O sea, no es que yo exponga un tema, sería una conferencia, pues por un tema más o menos ocurrente, puede salirme más o menos bien o no, pero eso es y más o menos te llevas una idea. A ver, quién era Nietzsche, o qué era el vitalismo, qué era tal cosa, ¿no? ¿Qué son las estrellas, qué son no sé qué? Bueno, hay muchísimos temas maravillosos. Eso es una conferencia. Una tertulia es lo que suele proponer Luis, donde hablamos de todo lo que se nos ocurra, o no, las tertulias se pueden organizar. Pero las tertulias son menos exigentes en cuanto a la investigación. Podemos opinar, podemos intercambiar ideas, experiencias. Un taller es algo por el estilo, en el fondo. El taller es como trabajar unas cuestiones, pero es más de una implicación personal. El taller se utiliza un poco es como un taller relacionado con la tecnología, con la técnica, un taller de qué sé yo, de, incluso de informática o de manualidades. Yo propongo que sigamos con el seminario. Por supuesto que tenéis muchas ganas de hablar, y a mí me parece estupendo. Simplemente que lo que hacemos, si queréis, dejamos los minutos que nos pongamos de acuerdo. No es que yo tenga manía por hablar, pero os aseguro que el objetivo es exigente. Y entonces, a lo mejor utilizar 2 horas para que yo solo hable una, no es porque yo tenga cosas muy interesantes, tengo muchas cosas que decir, entonces podríamos algunas cosas dejarla para tertulia. Bueno, por supuesto, tendríamos que intentar esas participaciones, me parecen muy importantes, referidas al tema. De una manera directa o indirecta, ¿eh? Directa o indirecta. Directa es simplemente porque yo no me creo que entendáis todo. O sea, Eduardo, podéis pedir aclaraciones, a ser posible, al final, porque como yo no tengo un guión, pues me pierdo, si no. Pero también podemos hacer, como esto es filosofía, sigue llamándose filosofía como escuela de vida, podemos hacer aplicaciones pertinentes, porque sobre todo el tema de Nietzsche o el tema de Heidegger, todos los temas contemporáneos pues, se aplican todos, ¿no? Yo voy a suministraros un material, ahora en estos pocos días, totalmente voluntario. Quiero decir, voy a suministrar unos resúmenes, que son cosas que yo utilizo para las clases. Resúmenes, por cierto, aquí recién cocinados. No son resúmenes ya elaborados, son resúmenes hechos para la ocasión. Y también alguna obra entera en PDF o lo que sea. Yo recomiendo leer a Nietzsche. Lo recomiendo tanto que yo me lo voy a leer entero, de nuevo, todas las obras este receso, porque estoy descubriendo cosas que es como me pasó como con Feuerbach, ¿no? Nietzsche, las lecturas mías eran más recientes, lo he leído muchas veces, pero estoy descubriendo cosas muy importantes que de aplicación, ¿eh? Bueno, ¿alguna cuestión al respecto? Respecto a la participación de la gente, Sí, yo pienso que no puede ser más de media hora. No puede ser. bueno, está bien. Segundo, que la participación no sea porque yo quiero opinar así. Que el que participe traiga algo preparado. Si se quiere participar, trae algo preparado y lo presenta en forma coherente. Es decir, se ha trabajado lo que presenta. No, Bueno, yo creo que... el enfoque emocional, digamos, de la clase Sí, hace que se pierda tiempo porque hablaríamos todos a la vez, prácticamente. no, tienes razón, pero de todas maneras vamos a dejar abierta también la posibilidad, porque como prohibir es mejor que reine el sentido común, vamos a dejar abierta también la posibilidad de la reacción emocional de alguien, ¿no? Si se puede dejar, pero me parece bien tu recomendación, ¿eh? Ya lo iremos viendo, simplemente que comentaba yo con unos amigos, tengo un poco la idea de que vayamos cada vez pisando más fuerte. Y se puede. Yo he dicho que la universidad tradicional tendría que aprender de nosotros, ¿eh? Podemos exportar muchas cosas. Esto no pasa en la universidad tradicional.
La gente si puede se escaquea, se va, sobre todo si no es obligatorio. No, no. Aquí esto tenemos mucho que enseñar. Y no solo eso, por la participación y por las ideas vuestras, cosas que hemos hablado aquí, cosas que hemos hablado entre pasillos, yo creo que podemos hacer un poquito de investigación y es más, ¿por qué no en algún momento decir, bueno, las intervenciones de los asistentes las reunimos en un volumen y Universidad Popular publica esto, que es así como hacemos una exposición de pinturas o de trabajos de alumnos y cosas por el estilo, ¿por qué no podemos hacer nuestra pequeña o nuestra publicación, ¿no? de algunas cuestiones? Sobre todo porque yo creo que tenemos que entrar sin temor en profundidad. Yo a Luis le mandé un recado y Luis ha cogido el testigo. Si luego quieres comentar algo, en la media hora aquella, porque como se insiste mucho en el asunto de la música y tenemos un músico, por lo menos uno que yo conozco, a lo mejor hay más, pues yo creo que nos puede también comentar algo. Bueno, pues entonces vamos a ver. ¿Qué he hecho yo aquí? Y digo esto porque estuve en la última sesión, yo he estado dudando un poco y no me ha gustado mucho. Además, o sea, yo he puesto un trozo como para poner algo, pero no es que me haya encantado. Pero no por vosotros, sino por mí. Porque en el fondo lo que no se puede andar, a ver, un sí pero no. O nos metemos o no nos metemos. Y con Nietzsche me ha pasado. Cosa que no me pasó con Feuerbach, por ejemplo. Y entonces esto se tiene solución. Porque la idea es seguir con Nietzsche a la vuelta, por lo menos una sesión más, y luego me puse a revisar Kierkegaard, otra maravilla, o sea, esto es otra maravilla. Siempre se han enseñado tópicos de Kierkegaard, pero Kierkegaard también nos va a cuestionar muchísimo. Estamos en las filosofías del individuo. Y el individuo forma parte de la comunidad, pero la comunidad nunca puede sofocar al individuo. Y nosotros tenemos que buscar salidas como individuos, como personas, a varias situaciones. Primero hay una situación que nos enmarca, que es una crisis, que tiene muchos componentes esa crisis, desde lo económico hasta lo moral, lo ético, lo social, tiene muchos componentes que no está nada mal desentrañar como consecuencia de esta, digamos, formación mutua con estos autores. Eso por un lado, pero por otro lado nosotros, por el público que somos, seguro que tenemos digamos, tenemos que asumir esta etapa de nuestra vida y yo veo que cada vez que hay bastantes recursos para asumirlo, insistiendo que es la individualidad, pero la individualidad acompañada en la amistad, en el seno de la sociedad que estamos viviendo e incluso de esta realidad local, digamos, de poder vernos, de estar cerca, porque realmente no tenemos que tirar la toalla, tenemos que realmente seguir. Nietzsche está contra la felicidad, ¿no? Contra un determinado tipo de felicidad, pero nosotros tenemos que seguir buscando por lo menos la serenidad epicúrea a esta altura, ¿no? Altura que tenemos goteras, que tenemos algunos, no todos, por suerte, achaques y cosas por el estilo. Bueno, pues tenemos que hay varios temas que se puede, en los cuales se puede. Entonces, esta crisis es importante poder traer agua para este molino, ¿no? Bueno, vamos a ver si encuentro lo que yo tenía preparado. Sí. Mira, hay un libro que yo voy a mandaros un resumen, ¿no? Bueno, ya luego os comento. Un libro que de una profesora mexicana. Bueno. Y voy a ir en esa línea, lo voy a utilizar un poco como esqueleto, pero más que nada para ir comentando cuestiones. Tengo que ir, vamos hasta donde lleguemos, fijaos ya la hora que se nos ha hecho. Ya habíamos comentado que Nietzsche es el último moderno y el primer posmoderno. Claro, Nietzsche está en esa confluencia entre la modernidad y lo que se ha llamado la posmodernidad, término ambiguo, por otra parte. La modernidad, como ya comentamos,
Tenemos que intentar comprender, y si no, me escribíais esa pregunta dentro de un rato. La modernidad, como ya comentamos, siglo XVII-XVIII, la época de la Ilustración. Parecía que todo se resolvía con la razón, que íbamos a ir contra cualquier tipo de irracionalidad, contra cualquier tipo de voluntarismo, incluso contra políticos de monarcas absolutos y cosas por el estilo, y donde todo se iba a resolver a partir de la Revolución Francesa con igualdad, cosa más estupenda, fraternidad, y libertad, valores que nadie puede desecharlo, y que íbamos a organizar racionalmente el conocimiento y la vida. Digamos, una faceta relacionada con la música que también Luis nos puede, creo que es la música del barroco, ¿no? La de la época de la Ilustración. Eh, a ver, sí, el barroco, la época de la Ilustración es todo el siglo XVIII. Entonces, bueno, se puede considerar que en música hay una parte que abarca el barroco y, digamos, el prebarroco. Vale. Bueno, luego ya lo comentamos. Siempre se ha dicho, no, Kant, la música de la época de Kant era el barroco, por eso como Kant es el filósofo de la Ilustración. Realmente incluso se iba a resolver el tema de la subsistencia, ¿no? Como venía la época preindustrial y vienen las máquinas y que todo, y se iba a poder realmente producir lo que el hombre necesitaba. Entonces hay una gran confianza, en este fenómeno ilustrado, que es muy interesante. Y repito, que la ilustración todavía no la hemos agotado. Esos ideales siguen siendo buenos y correctos. Y de hecho, por ejemplo, en el planeta hay suficiente alimentos, por ejemplo, como para que todo el mundo pueda comer y estar en condiciones. Y sin embargo, por una serie de motivos que en su momento se podrá estudiar, pues no se reparten correctamente y es ridículo que mientras nosotros tiramos comida haya gente que se muera de hambre, ¿no? Entonces, realmente parece que como la razón no ha podido resolver ¿eh? La cuestión de una sociedad y de la humanidad y de nuestro planeta. Todo lo contrario, me parece que hemos ido en contra de lo que significa una vida saludable, una vida feliz, una vida serena, una vida digamos, de paz. Kant tiene una obra estupenda que se llama La Paz Perpetua, que habría que leer en algún momento, y es precisamente, nos explica cómo podemos conjurar el fantasma de la guerra, de qué manera, ¿no? Ya los filósofos del siglo XVII y XVIII, John Locke, el propio Kant, todos estos son filósofos políticos también. Y la idea de Europa, Leibniz, la idea de Europa ya viene de aquella época, porque parecía que la idea de Europa era lo que iba precisamente a resolver el problema de la guerra, el problema de las rivalidades, de que por fin los alemanes y los franceses se iban a poner de acuerdo, iba a haber también una concordia entre las religiones y demás. Y fijaos en la antigüedad que tiene este proyecto, y fijaos con este proyecto en definitiva no parece que haya decantado en un mayor bienestar, al contrario, parece que se están cargando la sociedad del bienestar aquellos que tienen el timón, ¿no? Porque parece no gobernamos nosotros, no es la Unión Europea no es algo democrático, es una cosa que simplemente es brazo ejecutor de los mercados, de los poderes financieros. Entonces, esto es el fracaso de la razón, ¿no? Ya sabéis que hubo una reacción en el marxismo, hay una reacción también en Nietzsche, y dice, esto es todo mentira. Nos han engañado de una manera tremenda, ¿no? Entonces, por eso viene la reivindicación del individuo. O sea, lo que hay que hacer, dice él, es precisamente transmutar los valores, ¿no? Revisar los valores morales, porque nosotros guiamos nuestra vida a través de unos valores morales. ¿Y hasta qué punto esos valores no son una trampa? ¿A quién sirven esos valores? ¿A quiénes sirven? Por ejemplo, la sumisión, el no protestar, el no ir contra la ley. ¿Quién ha escrito la ley? ¿Quién escribe la ley? ¿Con qué fin? O sea, no siempre cumplir la ley es ser moral o ético,
no siempre. Y no todo lo que es legal es moral. Hay cosas legales que no son morales y son inaceptables. Y viceversa, cosas que podrían ser aceptables y sin embargo se los considera ilegales. Eso depende de quién gobierne. Eso depende de quién gobierne. Pero no gobiernan nuestros gobernantes. No gobiernan los gobernantes estos que elegimos nosotros. Gobierna quien más poder económico tiene para publicitar su proyecto, en fin, por eso es tan importante el control de la corrupción política, ¿no? Porque desde luego no hay igualdad de oportunidades y unos tienen mucho más dinero que otros, etc. Entonces, esto hay que revisarlo, dice. ¿Mm? Para Nietzsche no hay verdades, hay perspectivas. En algún momento llegaremos a nuestro Ortega y Gasset, que se nutre de Nietzsche y realmente es aquel cuyo lo más conocido de Ortega es yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, son perspectivas, no hay una sola verdad. Esto es así. Este pensamiento único tenemos que huir de él, sea del signo que sea. Por ejemplo, si en un grupo como este no cupiera la libertad absoluta de pensar, no solo de expresión y de pensamiento, no es mejor lo que, por ejemplo, diga yo porque estoy aquí al frente. Yo digo lo mío, Ana, y es importante distinguir entre lo que digo yo y lo que dice el autor, ya lo sé, pero lo mío tiene exactamente el mismo valor que lo de los demás, porque realmente no, hemos basado la verdad en palabras, en términos, y las palabras crean estados, ¿no? Hay una obra muy interesante, no sé si vamos a tener tiempo, cómo hacer cosas con palabras. Las palabras crean estados. Y las palabras no sabemos muy bien a qué se refieren. Porque si nosotros, vuelvo a repetir, recordamos lo del triángulo semiótico, ¿os acordáis, no? El triángulo semiótico, famoso, el significante, el significado y el referente, ¿no? Entonces, las palabras remiten a un significado y nosotros nos entendemos porque esos significados los tenemos, pero habría que ver si tenemos exactamente el mismo significado, ¿eh? Habría que ver si cuando hablamos de Dios significa lo mismo para mí, para Nietzsche o para mi amiga Ana. Un ejemplo, por poner, particularizar, a mí me gusta un poco, es una manera de integrar también, ¿eh? Y prestar atención. Habría que ver, ¿no? O a mi amiga Teresa, ¿eh? Habría que ver. Entonces, la verdad, digamos, como tal no existe. Ya Kant había dicho que no se puede llegar a la cosa en sí, sino que conocemos la cosa en nosotros. Y ninguna en sí va a ser aceptado. Nietzsche no es kantiano, ¿eh? Según Nietzsche, el criterio de verdad es más político que científico. Más político que científico, que lógico, que matemático. Es un ideal y solo sirve como criterio normalizador. Es un criterio político lo que es verdadero. Es verdad que en la ciencia, porque nos podríamos ir a la ciencia o a las matemáticas, ¿no? Es verdad que en la ciencia muchas veces las verdades científicas son resultado de una investigación que también está marcada por criterios económicos y políticos, ¿no? Hay algunas enfermedades que no se investiga tanto y otras que no se investiga nada porque no son rentables. Siempre se ponía el ejemplo del mal de Chagas. Son muy pocos los que tienen esto. Aquí no existe y en el mundo desarrollado tampoco. Entonces no se investiga. Y se puede investigar mucho más en otras cosas, ¿no? En crecepelo, que usa el amigo Álvaro. Yo no. Ya me tendrás que decir, que crecepelo usa. ¿Eh? Bueno, hay dos clases. Los que mandan y los que obedecen para Nietzsche. Por lo tanto, hay dos tipos de moral. La moral del amo y la moral del esclavo. Esto ya viene de Hegel. Él está contra la moral del rebaño. Aquí es una parte interesantísima de Nietzsche, porque tenemos que saber qué quiere decir. Él desprecia la moral del rebaño, ¿eh? Dice que el esclavo es una moral del resentido y él justifica la moral del amo, porque es el señor el que ejerce su voluntad de poder. Y el esclavo, digamos, lo que hace es alimentar su resentimiento por su condición porque en el fondo no se atreve a dejar de ser esclavo. Y entonces, ese resentimiento, según Nietzsche,
al esclavo, lo convierte en bueno. Él se considera bueno porque es un explotado, porque es un oprimido, y entonces el amo sería el malo y crea un malo, ¿eh? Y él se, digamos, se redime pensando yo soy bueno porque sufro. Esto lo fomenta incluso el propio cristianismo, ¿eh? Bienaventurados los pobres porque de ellos serán compensados, sea el reino de Dios, los cielos, se sentarán a la diestra del Padre, no lo sé, ¿no? Entonces, él no acepta, bueno, tiene unas palabras contra el cristianismo y contra el judaísmo tremendas, ¿no? Tremendas, porque consideran que son los eternos sufridores, los eternos resentidos. Y los cristianos adoran a un Dios que es un crucificado, o sea, es un perdedor, es un hombre que no se pudo rebelar y lo torturaron y lo crucificaron. Hay que reivindicar otros valores. Esto es Nietzsche, Ana, esto es Nietzsche. ¿Eh? Tampoco acepta el socialismo, ¿eh? Que es una manera de también, porque es un poco el socialismo recoge también el resentimiento de los pobres, de los débiles. Del mismo modo que rechaza el judaísmo y el cristianismo, rechaza el socialismo. Bueno, lo dejamos ahí porque realiza una crítica rigurosa y cruel a las virtudes cristianas, como la abnegación, la renuncia de sí, la compasión o cualquier otro valor sin voluntad, que generan espíritus débiles, esclavos y suponen una moral como meritoria y susceptible de ser pensada como destino y permanencia. En síntesis, ni el alma ni la debilidad constituyen un acto de libertad. En cambio, el egoísmo sí puede ser una virtud. A propósito de esto, del egoísmo, he encontrado una cosa que quería que puedes explicar. He encontrado una cita que dice, habla un poco del héroe, del individuo según Nietzsche, y entonces habla pues del individuo como alguien capaz de superarse, activo, imaginativo, creativo, que no se somete ante la autoridad, que es capaz de actuar, y dice egoísta por salud. Esto, claro. ¿Egoísta por qué? Por salud. Sí, claro. Son traducciones, no sé de qué. Sí, sí. O del alemán, pero ¿qué quiere decir eso de egoísta por salud? Que su salud depende del egoísmo. No, que es saludable ser egoísta. Que es saludable ser egoísta, porque lo otro lo único que te trae son penurias y sufrimientos, sentimientos de... Vamos a destinar hoy unos cuantos minutos a la culpa y al sentimiento de culpa, ¿eh? Es que es muy importante entender esto. Luego también dirá más adelante, porque Nietzsche es un gran escritor, y a veces utiliza muchas metáforas, pero más adelante dirá, bueno, en realidad el egoísmo no existe, porque para que exista el egoísmo tiene que existir el ego, y el ego no existe. Eso te iba a preguntar. ¿Egoísmo en qué sentido se refiere? En el peor de los sentidos. O sea, vale. O sea, lo que decimos nosotros, yo y nada más. Mi comodidad, mi progreso, mi... Sí, porque para eso soy fuerte y para eso puedo hacer lo que quiero, y el que no, pues que no sé, que luche por la vida y luche por tener y luche por... Sí, en el peor sentido, pero luego también es un juego de palabras, porque una cosa es el egoísmo es fuera de Nietzsche y otra cosa es el amor a sí mismo, la autoestima, eso es otra cosa, no, pero aquí es egoísmo. El Nietzsche es muy... se habla de filosofía a martillazos, es dar bofetadas, ¿eh? Pero tenemos que trascender estas bofetadas para ver lo que está diciendo, ¿eh? A mí ayer, no lo habéis recibido, menos mal. Yo ayer puse a algunos amigos que no tienen nada que ver con esto, en WhatsApp puse una reflexión. Yo creo que estaba motivado por todo lo que estaba haciendo. Bueno, generó un revuelo impresionante. Menos mal que no lo puse aquí, porque luego, eso cuando lo hago, porque luego me critican de que desvelo demasiado mi intimidad.
Pero no era nada, simplemente que bueno, ya en cualquier momento os lo puedo leer. Es una cosa cortita, pero armó un revuelo. Digo, pero ¿cómo hago yo esto? Porque ahora le tengo que contestar a esta gente y demás. No pasaba nada, porque hablaba de que estamos, no me acuerdo, era que ser filósofo, pero digo más cosas, era una manera de enfrentar el inevitable abismo. Entonces, bueno, fue una alarma pensando que estaba al borde del precipicio. Vete, ¿qué te pasa? Pero es que es interesante eh, tomar conciencia. Necesitamos, es un revulsivo. Yo me tomo muy en serio cuando estudio, ¿eh? Me lo tomo muy en serio. Ya he dicho que desde jovencito, casi desde niño, me convierto en la persona que estoy estudiando completamente. Y entonces me resulta muy difícil superar, Ana, hoy me voy a dedicar un poquito a ti, pero con mucho cariño. Ya veo que me está cargando. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que la estás cargando. Bueno, lo último que te digo. No, qué broma. No, a mí me resulta muy difícil no considerar que vamos hacia un abismo irremisible que no tiene ningún sentido. ¿Mm? En ese sentido lo digo. Como no existe Dios, pues y Dios somos nosotros y además nos vamos a terminar. Entonces, en ese enredo estoy. Bueno, sigamos. Hay dos temas importantes en Nietzsche que son la voluntad de poder y el amor fati. Lo habréis leído por ahí. El amor fati es el amor al destino, al fatum. Nietzsche acepta, como pertenecemos a la vida y a la naturaleza, considera que tenemos que aceptar, eso en el fondo es un poco estoico con esto, tenemos que aceptar lo que viene, amar incluso el sufrimiento y el dolor, porque forma parte de la vida, ¿no? Entonces, la voluntad de poder significa sobreponerse ante el dolor, ante la tragedia y ante los hechos, ¿no? Entonces, hay que como aceptar los hechos. Esto también sería otra que aparentemente nos subiría en una cierta contradicción. No existe la verdad en sentido objetivo, la verdad es una ilusión útil para la vida. Esto no es solo una expresión o una butad, creo yo. Realmente, ¿qué es la verdad? ¿No? Llevamos desde hace 3 años o 2 años y pico con esto. ¿Qué es la verdad? Es una ilusión. Es lo que de alguna manera nos creemos que es verdadero. La verdad no. Seguimos en esta situación de primate incomprensible, que yo lo ponía también en el WhatsApp. Realmente no sabemos quiénes somos. Es imposible. ¿Por qué estos primates pretenciosos dieron el paso de la razón, que además no ha servido prácticamente para nada? ¿Quién sabe si no sufrimos nosotros más que los animales o que otros primates que no tienen nuestro tipo de razón? ¿Quién sabe si nuestra razón, por ser racionales, sufrimos inútilmente e inventamos, como yo he dicho por ahí, inmortalidades y dioses y demás? Será interesante cuando veamos la fenomenología. Esto tiene una pequeña escapatoria a la hora de tratarlo. Husserl, a la vuelta será, digamos, no, vamos a dejarnos de esto y vamos a hacer un análisis de lo que aparece, de lo que tenemos aquí, como abriéndonos de esta situación, ensanchándonos. Nosotros podemos abrir desde esta situación e ir ensanchándonos, e ir encontrando algunos sentidos. Bueno, empieza con el significado de la tragedia. Esto también es un tema que sería muy, muy interesante. Habla de Esquilo, habla de Sófocles, de Eurípides. Bueno, pues la tragedia es un ritual catártico, ¿no? Ya sabéis. Esto es inmenso y yo creo que lo conocéis además, o sea que voy a odiarlo un poquito, pero realmente la tragedia es la representación iba a decir del drama, no, porque el drama no es tragedia, de la tragedia humana en donde que tiene un poder, como la gente se identifica con esto, pues hay una catarsis ahí, ¿no? Y es lo que va a permitir precisamente esa catarsis que surja lo dionisíaco.
Esto hemos hablado un poquito. Me llamó la atención la invitación a cuentacuentos de lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Perdón, lo dije yo. ¿Eh? Sí, sí, ahí está. Lo dije yo un poco porque iban a ser cuentos de la vida, que habrá cosas pues divertidas, un poco de... En fin, creo que fue, digamos, un poco, igual que me he ido demasiado, era un poco por engancharos. No, está bien, está bien. Seguramente, además, así será. Así que... Fue un poco atrevido por mi parte. No. Pero bueno. Pues ese fue como mi WhatsApp, es exactamente igual. No es atrevido, lo que pasa es que de alguna manera estamos al hilo de la cuestión. Yo creo que otra de las cosas que nos quedan estos días, quizás yo a mis alumnos, que no eran tan jovencitos en la UNED, siempre les decía que había que llevarse algo a casa. No pretendo ser tan presuntuoso y daros tarea ni hacer... Pero realmente esta cuestión de lo apolíneo y lo dionisíaco también es otra de las cuestiones para ir reflexionando. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en lo apolíneo? O sea, intentando ser buenos, intentando ser civilizados, intentando ser cooperantes, intentando ser generosos. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Y cuánto, digamos, hemos desperdiciado negando el cuerpo, negando las pasiones, negando el propio egoísmo? No digo que haya que hacerlo, digo simplemente que cuánto tiempo hemos perdido intentando ser buenos cuando a lo mejor no es tan fácil ser bueno o ser bueno no es nada recomendable. Ser buenos, además, ¿para quién? ¿Eh? Ser buenos, ¿para quién? ¿Verdad? ¿Para qué o para quién? ¿Para quién? Bueno, eso queda, bueno, ser bueno para los demás. Porque hay un molde de lo que es ser bueno. Sí. Hay un molde. Hay un estereotipo del bueno. Hombre, yo creo de todas maneras que ser bueno, en el mejor sentido de la palabra bueno, como diría Machado, no está nada mal. Pero aún ese bueno, Nietzsche yo creo que no lo aceptaría. Tenía una pregunta sobre esto, que es si todas esas contradicciones Yo creo que Nietzsche utiliza lo dionisíaco como para subvertir, para oponerse, para hacer salir cosas, pero yo creo que al mismo tiempo él va buscando también un sentido dialéctico para crear una nueva síntesis, o sea, ¿Qué? Síntesis. Síntesis, una nueva síntesis. O sea, lo apolíneo es otro tipo de apolíneo que se encontraría también, tendría una parte en la nueva filosofía o en la nueva síntesis. Esa es la pregunta. Bueno, la comentamos luego en todo caso. ¿Te parece, Luis? La única disciplina para Nietzsche explicadora de la existencia, es que aquí hay mucho. Es que habíamos comentado eso, Luis, 2 minutos antes que llegaras, no es por otro motivo. Vale. ¿Qué es el arte? La poesía para él y el arte en general es una manera, ¿no?, de responder en el fondo más seguro, más creador y más vital que la propia ciencia. La ciencia no es verdad, ¿eh? La ciencia no es verdadera. Ya sabéis que la ciencia son funciones de verdad, son proposiciones, son funciones de verdad que valen, valga la redundancia, en función de una variable. Y ya ves que la ciencia siempre demuestra esto es verdad mientras no se demuestre lo contrario. Porque siempre las verdades científicas nunca se dan como son. El agua hierve a 100 grados, nunca hierve a 100 grados. Nunca. Hay que tener en cuenta la composición del agua, la altura, la presión, etcétera, ¿no? Nunca hierve a 100 grados. O sea, que siempre son idealizaciones. Son como las estatuas griegas o romanas de la perfección, pues no existen. Hay más de idealismo en la ciencia que en el arte. Porque en el arte, de alguna manera, se crean unos estados que son incontestables.
Lo que le produce a alguien una melodía, o lo que le produce a alguien un cuadro o una poesía, pues ni el propio autor es capaz de saber lo que va a producir. Entonces, para Nietzsche, él utiliza mucho la metáfora, pero es que a veces no tenemos más remedio, ¿no? Porque la metáfora es aquello que decía Wittgenstein, que es de lo que no se puede hablar, es lo místico, ¿no? Yo estoy trabajando ahora en el tema de lo místico, porque eh, lo que a mí me provoca Nietzsche y lo que me propone en el fondo es lo místico. Nietzsche es un místico, pero vamos, de la cabeza a los pies, creo yo. Y es más cosas. Entonces dice que nosotros tenemos que ser poetas de nuestra propia vida, porque la poesía instaura estados y nosotros tenemos que crear, tenemos que ser no quiero utilizar términos que el propio Nietzsche no aceptaría. Realmente somos los creadores, donde realmente somos vitales, es cuando creamos nuestra propia vida y sobre todo cuando nos apegamos a la tierra, porque precisamente en la naturaleza, en lo vital, es donde está el sentido, porque no hay un sentido más allá de ello. Bueno, ya lo hemos dicho, que critica toda forma de moral, ¿eh? O sea, la moral es desechable, porque la moral siempre es interesada y además no nos aparta de la vida misma, ¿no? Bueno, seguimos en el mismo. El cristianismo dice que vuelve a perpetuar el rol de amo y esclavo. Qué interesante el concepto de, de culpa y de pecado. Me voy a adelantar un poquito. A ver, analiza muy bien la autora que yo estoy aquí comentando, porque tengo además una de las obras de Nietzsche preparada para también subrayada, que os la voy a mandar, y analiza muy bien que culpa viene de deuda. ¿Ves? Es lo mismo. Entonces, el culpable es una persona que se siente deudor, y el que se siente deudor es siempre el esclavo respecto del amo. Entonces, nosotros somos culpables de algo. Por ejemplo, somos culpables de existir. Por eso hemos nacido con el pecado original. Ya en el mismo hecho de existir entraña nuestra culpabilidad. Estamos endeudados con el Creador y tenemos que pagar. Muchas veces el Creador nos pone pruebas, nos pone penas, nos pone penurias para que vayamos pagando nuestra culpa. ¿Cuál es la culpa? Pues es la deuda por existir. Entonces, ser culpable es sentirse deudor. Claro, sentirse deudor por el pecado. Y el pecado precisamente es la transgresión con el orden establecido, ¿no? O sea, hay unas normas que nosotros transgredimos, por lo tanto somos pecadores, somos culpables y tenemos que pagar una pena. Pena que administran muy bien los estados y el derecho, porque es una manera de mantener, digamos, los privilegios de los señores, por los cuales él apuesta claramente, ¿no? Más adelante también dirá que lo interesante es como Dios ha muerto, pues ha muerto nuestro alrededor, y por lo tanto una vez que Dios muere, no debemos nada. No somos deudores de nada porque Dios ha muerto, el acreedor ha muerto. Y por lo tanto se están dando las condiciones con la muerte de Dios de que aparezca el superhombre, que es un hombre no deudor, un hombre que no tiene culpa. Está más allá del bien y del mal. Hay una obra, ¿verdad? Claro, al desaparecer Dios, aquel que nos oprime y aquel que nos digamos, afianza en nuestros sentimientos de culpa, ya no existe. Más, es necesario matar a Dios para que nazca el hombre y el superhombre, que será un hombre fundamentalmente basado en la voluntad de poder, un hombre que afianzado en la no culpa. La culpa siempre es algo que nos hace pequeños, nos hace despreciables y nos hace sumisos.
Eduardo, cuando has dicho que el hombre tiene la culpa al existir, al ser creado, simplemente porque... ¿Por qué tiene esa culpa? Bueno, porque si hemos dicho que culpa tiene que ver con deuda, exacto, y deuda, tú estás en deuda con Dios y con la creación, porque Él te ha creado. claro, porque te ha creado y eso hay que O pagarlo. sea, que es la herencia del cristianismo, ¿no? Y del judeocristianismo y del judaísmo. Entonces, que Dios te crea y el que piense que Dios le crea, pues entonces está en su vida depende de Dios. claro, y tendrás Vale. que pasar por este valle de lágrimas y depende Vale, cómo pases, vale. podrás Y tener los premios que Dios te Claro, y por eso tiene que cumplir sus leyes y lo que Él ha impuesto. Fijaos el tema interesante, aunque no lo trata así, del pecado original. ¿Cómo es posible que nosotros nazcamos con una deuda, una culpa básica? Somos culpables de nacimiento. A eso iba. Eso es. Porque nosotros éramos culpables del nacimiento. Pero eso es, ahora lo voy entendiendo, porque es lo que implica la religión judio-cristiana, lo que ella transmite. Y entonces Nietzsche transmite otra cosa completamente diferente. Sí, ¿no? Hay otras concepciones en donde también está presente esa Vale. culpa. Fijaos cuántas veces Vale. hemos dicho esto. ¿Mm? Estoy tan bien que no sé si sentirme culpable. O sea, la culpa nos traspasa, ¿eh? La culpa nos impide ser felices. Y nos impide, y más, cuando alguien, por ejemplo, se enamora, yo creo que se siente un poco culpable de esa felicidad y ya está labrándose la ruptura, pensando que ya empieza a sentirse fatal porque dice, lo voy a perder, me va a dejar, esto se va a terminar. O sea, es como si no fuéramos capaces de, digamos, relajarnos en el goce de la existencia, porque siempre nos sentimos culpables hasta del goce. Fijaos que todo lo que tiene que ver con el goce corporal siempre ha sido fuente de pecado, de concupiscencia, de todo tipo de males, desde sentimientos de culpa que se nos introyecta a los humanos desde pequeños. Yo hice la primera comunión a los 7 años, pero antes me tuve que confesar. Sí. Y el cura me dijo, bueno, el formador que era un hermano marista, me dice, revisa todo porque como no te confieses de todo, vas a incurrir en sacrilegio y si te mueres, estás listo. 7 años. Y yo me confesé de todo. Y algunas cosas así automáticamente. Padre, me acuso del 6º y 9º mandamiento porque siempre iban juntos, ¿no? Y yo decía, es que será esto de desear la mujer de mi prójimo. Tenía 7 años. No desear la mujer de tu prójimo. Pero yo me confesé, digo, no vaya a ser que haya deseado la mujer. ¿No? Entonces, realmente esos sentimientos de culpa, ¿cuántas veces nos impiden ser felices? Y además generan una especie de estrés postraumático. Lo que decías antes, no puede durar mucho. Claro. Puede estar a punto de pasar otra cosa mala. Claro. No sé. Eso se... Que digo que el otro día decíamos aquí que Dios necesita al hombre para existir. Sí, esa es otra, no es Nietzsche, ese soy yo. Pero lo podemos comentar luego, sí. Ese ese soy yo. Es interesante, bueno, se me ha ido. De hecho, esa situación de culpables, ¿no? que nos atenaza y que nos impide. Unido esto al amor fati de Nietzsche. Nietzsche cree que tenemos que ni siquiera ver las tragedias o las desgracias o las enfermedades o las cosas malas como un castigo. Porque claro, lo que nos lleva a ver como un castigo es porque nos sentimos culpables. Y precisamente si no nos sentimos culpables, tendremos mayor capacidad de aceptación de las penurias de la vida porque forman parte de la propia vida. La enfermedad y la muerte, por ejemplo. La muerte no es ningún castigo. La muerte es la vida misma. Y entonces hay que ser capaces, según Nietzsche, de gozar aún con aquello que se ha considerado despreciable o rechazable porque forma parte de la vida misma.
¿eh? Y el problema del culpable es que es muy importante esto, ¿eh? Lo saben muy bien los psicólogos. Eh, y no quiero provocar a Teresa, en todo caso para la última media hora. Pero la persona culpable es una persona timorata, insegura, no es decidida, nunca se decide, está siempre, digamos, ¿haré bien o haré mal? Esto luego se traslada a otras cuestiones, a la incapacidad de tomar decisiones. Siempre pensará, ¿qué pensará Dios? ¿O qué pensará mi madre? ¿O qué hubiera hecho mi madre? ¿O qué haría mi padre? ¿O qué me dirá mi confesor? O sea, es una persona que no se decide, rechaza la vida, ¿eh? Porque tiene miedo a ser culpable, a hacer las cosas mal y a ser castigado, porque hay gente que piensa incluso que Dios lo pone a prueba. Sí, dime. En cambio, el sentido de culpabilidad tiene otra doble cara. Es decir, si yo no me sintiese culpable en mis acciones contra la naturaleza por lo que voy a generar en los demás, me importaría un bledo el cambio climático y me importaría un bledo todo lo demás. Si yo no tuviese sentimiento de culpabilidad de lo que voy a dejar a los otros. Y el que la gente se muriese de hambre por ahí porque yo quería ser comido, si yo no tuviese sentimiento de culpabilidad, allá ellos. Allá ellos. Sí. Yo, en cuanto que tengo un sentimiento de culpabilidad que no estoy conforme conmigo mismo, me obliga a tomar unas decisiones en beneficio del resto del personal. Sí, si no sí. por ese sentimiento de culpabilidad, habría que ver la actuación del personal. Sí, sí. Lo que tú dices también es aceptable, porque estamos en lo mismo, estamos hablando de palabras, ¿no? Y se trata de que bueno, yo estoy glosando a Nietzsche, pero caben, por supuesto, todo tipo de réplicas. Yo pienso que Nietzsche está hablando de la culpa mala. Si esa culpa, quizás la que tú dices, es realmente el sentido de la responsabilidad, ¿no? El sentido de la responsabilidad por el mal infringido, que para mí eso no es una culpa alienante, ¿no? Cuando uno hace mal a alguien, pues realmente tiene que ser consciente que ha hecho mal. No hablamos, yo por lo menos no estoy de acuerdo con un tipo de amoralidad que se lleve todo por delante. Y por supuesto, no solo es motivador, más que motivador es que nos lleva a la reparación, ¿no? Yo creo que la única manera, por ejemplo, de restaurar tu serenidad o tu no culpa es reparando el daño causado, ¿no? Perdón, pero discrepo profundamente. A ver. Primero, esa culpabilidad que sienten no ha servido para nada, porque peor que lo que estamos no podemos estar. Si esa culpabilidad realmente hubiera existido, y aquí Nietzsche con razón dice que estas verdades son mentiras, es que el cambio climático no se hubiera producido. ¿No estás? No se hubiera producido si tuviéramos realmente el sentimiento de culpabilidad de esto. Todos estos sentimientos de culpabilidad supuestamente buenos no han servido para nada. Eso diría Nietzsche, por ejemplo. No, lo digo yo. No, pero lo diría Recuerdo, también. Álvaro, que durante la etapa de la vida de la Tierra ha habido glaciaciones, se han extinguido animales, ha habido periodos de sequías enormes, con la extinción también de animales, y no estaba el hombre todavía. Cuando ha existido el hombre, no vamos a eximirnos de toda culpa, pero también... No hablo de los ciclos de la Tierra, que ya sabemos que cada 30 millones de años inevitablemente hay una extinción porque cambiamos en el desplazamiento que tenemos alrededor del sistema. Entonces yo pienso que no solamente... No hablo de ese fenómeno, hablo de que nosotros, con nuestro sentimiento de culpabilidad, no hemos corregido nada de nada. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Perdón, las medicaciones que existen son porque ganamos dinero con ellas. Si no, no existirían. Bueno, si no todo lo que estamos produciendo es para beneficio, no es para, digamos, para beneficio económico, no para beneficio de la sociedad. Y tal como describió antes Eduardo, hay una cantidad de enfermedades en el mundo que no se tratan. Yo colaboro con el ELA, por ejemplo, porque son pocos. Sí, aunque son carísimas las enfermedades. Estoy de acuerdo, pero no... Y no me siento culpable.
Pero no todo El que es tenga eso. anhela, no Hay es gente culpable. que voluntariamente se dedica también a corregir cosas, solamente que esas personas no nos interesa sacarlas en que las veamos. Pero hay mucha gente que se dedica a mejorar muchas cosas. ¿Eso no se parece mucho a la limosna? No, No, No. no. Es un parche pequeño. No no. están No. resolviendo Ah, el es problema. que es pequeño, sí. Sí, Pero Pero muchas que- cosas pequeñas Hacen ponen una gran- soluciones. Sí, sí, sí. Es un debate interesante, abierto. ¿Veis? Vale, Aquí, sí, ahora Teresa. Aquí, no, es que es importante. Fijaos, otra de las características de nuestro trabajo aquí, ¿no? Es que no damos respuestas, abrimos temas, cada uno. Yo digo que lo ideal aquí es que cada uno se reafirme o rectifique, ¿no? Lo que piensa y lo que cree, cómo vive. Como veis, todas vuestras intervenciones son plausibles, son aceptables, no son descabelladas y pueden coexistir. A veces podemos simplemente decir, bueno, es una cuestión de terminología, ¿no? En cualquier caso, bueno, ahora te dejo, para Nietzsche no hay un telos, no hay una finalidad del mundo, ¿eh? La finalidad del mundo, no hay sentido del mundo ni de la existencia, no hay sentido directamente. ¿Eh? Lo que tú decías yo creo que nosotros estamos incidiendo muy activamente en la destrucción de nuestro planeta. Muy activamente, cosa que no hacían antes los animales. Muy activamente, aparte de los Sí, ciclos naturales. Sí, estamos... perdonadme, es que muchas veces esto me revela. Perdonadme. Nosotros incidimos o vemos cómo incide el gran poder. Bombas atómicas, Armamento. Guerras nucleares, aviones a reacción cada 5 minutos o 3 minutos cruzando el aire. Eso es muy poder. Ahora, si a nosotros nos cogen y nos dicen que una vaca con las ventosidades expulsa ozono, yo digo, ¿qué me están diciendo? Ujú. Que nosotros, con nuestra actuación, somos los culpables. Oye, un momento que estamos cayendo ya en lo que dice Nietzsche, de que estamos aceptando las culpabilidades que nos vienen de fuera. El hombre está, hablo del hombre de capa media, esta media, está más o menos sobreviviendo. Yo no creo que coge un coche, pues sí, coge un coche, pero vamos, yo creo que esa es la máxima culpabilidad que pueda tener. ¿Que enciende la calefacción? Pues si queréis nos morimos. Volvemos a hacer hogueras como los hombres primitivos. Ahora, ¿quién está cortando los árboles de los bosques? ¿A quién las grandes empresas? Y todas esas. O sea, que yo vuelvo con estas cosas a decirlo, que está bien que incidamos en que no queramos que nos estropeen los bosques, que no queramos, etcétera, etcétera. Pero nosotros, básicamente, estamos aceptando una culpabilidad que no es nuestra. No. Muy bien, ¿lo dejamos ahí? Sí. Sí, yo es que creo que hay dos conceptos, el de culpa y el de responsabilidad. El concepto de culpa es un concepto cristiano. No, es un concepto cristiano y por eso hay que irse a confesar. No. Sí, bueno, perdona, yo lo interpreto así, luego, luego tú lo contrapones como creas que debes de contraponerlo, ¿no? En psicología, el concepto de culpa, el que se siente culpable, pues, termina deprimiéndose y, bueno, pues es un concepto social, porque en esta sociedad todos hemos sido educados desde el concepto del cristianismo, aunque sí sea ateo. O sea, hemos sido educados y tenemos muchos elementos y muchos conceptos propios del cristianismo, aunque se sea ateo. No sé si estoy siendo Sí. Entonces, eso es
Eso es una evidencia producto de lo que se puede entender como una forma de yo y mi entorno. Yo tengo un entorno cristiano y yo tengo una educación cristiana. Luego puedo, por mi trayectoria vital, ser atea, ser judía, ser musulmana o lo que sea. Y en esa trayectoria educacional cristiana, el concepto de culpa es base y básico. Y por otro lado está un concepto materialista, que es el de responsabilidad, que puede tener cualquier persona de cualquier religión. Porque ser responsable, tener, digamos, una obligación, más que responsabilidad, con la sociedad, pues es distinto a sentirme culpable. Y cambia dialécticamente todo el entorno, evidentemente. Y luego, ¿por qué no también vamos un poco a Kant y en vez de decir me siento culpable, me siento la razón práctica de Kant y su moral de yo actúo como creo que me gustaría que actuaran conmigo? Y bueno, pues ahí no hay tanto ya culpa, etc. Pero desde luego que la culpa es algo que ha hecho mucho daño en la sociedad, evidentemente. Mientras que la responsabilidad genera obligación con la sociedad. Y es un concepto material. Sí, sí. Muy bien. Nietzsche, sí, ahora Nietzsche pondría al mismo sitio, ¿no? Porque es verdad que el cristianismo o el judeocristianismo tiene mucho que ver con el sentimiento de culpa. Pero también es verdad que los ideales apolíneos ya te hacen culpable y te hacen rechazar lo dionisíaco porque te impiden que te realices en ese ideal de equilibrio y de belleza. Hoy en día la cuestión de la culpa, analizada por los psicoanálisis fundamentalmente, como tú sabes, ya se ha desgajado. Es verdad que estamos en una cultura cristiana, eso es verdad, y eso se nos mete por las venas independientemente que seamos creyentes o no, eso sí es verdad. Pero, en fin, tienes razón, yo estoy de acuerdo, acabo de decirlo también, culpa, responsabilidad, para Nietzsche sería exactamente igual. Perdona, dime. Sí, lo mismo, yo opino también igual. Nadie puede sentirse culpable de aquello que no es responsable, que no tiene sentido. Es decir, no puede mentalizar a alguien de sentirse culpa cuando no es responsable. Yo no puedo sentir un sentimiento de culpa de algo que yo no he hecho. Es decir, o soy responsable y por lo tanto me siento culpable, o no puedo tener culpabilidad si yo no me siento responsable. Claro. Es que no lo contigo. Sí, sí, de acuerdo. Estamos hilando fino en el término culpa y responsabilidad, pero si ponemos otro término que va relacionado, que es el temor, el miedo, los miedos. Tenemos miedos y temores difusos y no sabemos por qué. Y es precisamente porque tenemos miedo porque nos consideramos como de prestado, nos sentimos como que lo que se nos ha dado se nos puede quitar en cualquier momento, que no nos pertenece, que nos va a costar muy caro. El miedo es otra faceta digamos, este elemento de nuestra existencia que nos hace pusilánimes, nos hace personas, digamos, mediocres, inferiores, diría Nietzsche, de los siervos. Parece que no tenemos derecho a nada y cuando somos un poquito felices ya desconfiamos, más cuando incluso nos hacen bien, desconfiamos. Dice, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Hay gente que quiere ayudarte y tú la rechazas porque piensas, ¿qué querrá de mí? Si no tiene por qué ayudarme o porque a mí me ha pasado hace poco cuando he estado en Colombia. Yo siempre estás pensando que te ayudan porque te van a pedir dinero y resulta que no, que por ahí hay gente que te ayuda porque te ayuda. Unas cosas increíbles que no las contemplamos, somos mal pensados por naturaleza. Sería muy interesante, nunca hablamos de Maquiavelo que no era maquiavélico, ¿no? Solo quiero decir
incidir, ¿no? O sea, yo podría seguir incidiendo en el concepto de culpa y diferenciándolo del de responsabilidad. ¿Y qué? ¿Y qué? Que yo podría seguir hablando del concepto de culpa, diferenciándolo del de Sí, responsabilidad. perfecto, Es que tú perfecto. puedes ser responsable y no ser culpable. Puedes ser Sí, sí. responsable y tú no sentir culpa. Bien. Yo creo que es un debate... No ser culpable. No, A ver, yo creo que es un debate interesante, pero fijaos que Nietzsche diría, nos estamos enredando con las palabras. es una responsabilidad. Eduardo, únicamente La inversa no al es decir cierto. que él lo entiende, Un momento. el que se pueda, o sea, quiero decir que sí que se puede entender, que es, esto que él comenta es que no se puede entender el que si ser responsable o no ser responsable se tenga culpa. Que yo puedo, y no lo voy a hacer, por supuesto, seguir ahondando y diferenciando el concepto de culpa del de responsabilidad, Que son distintos. que son distintos. Bueno, podemos hacerlo, en cualquier momento podemos hacerlo. No, solo quiero contestar. Nos estamos enredando. Bueno, es el tema de la, sí, es el tema de la terminología. Nietzsche dice que hay que tener mucho cuidado con las palabras. Vamos a hacerlo, pero no olvidemos que nosotros aquí tenemos que definir, estamos hablando de cosas muy, muy íntimas, muy serias, y entonces las palabras es verdad que hay para todos los gustos. De hecho, yo podría siempre daros la razón a todos vosotros. De hecho, lo intento, pero no por una cuestión de conciliación, sino porque en el fondo casi todo el mundo tiene la razón, puesto que cuando abandonamos un concepto de verdad dogmática y rígida, pues todos tienen razón y habría que, en un diálogo ya más, eso ya sería un taller, ¿veis? Eso ya sería un taller, un diálogo más directo, cada uno explicita los supuestos. No, hay una cosa que está clara. Yo puedo ser responsable de una acción buena y lógicamente no me voy a sentir culpable. Es otra, ¿no? Sí, pero para que yo me sienta culpable tengo que ser responsable. Pero No. no A necesariamente. ver, Bueno, a ver, vamos a tener que dejarlo. vamos a seguir mucho Sí, ¿no? con sí. este tema. Vamos Pero a yo ver. creo que Eduardo ha planteado una cosa que es, digamos, lo profundamente negativo que ha supuesto y que todavía supone el sentimiento de culpa como algo subjetivo. Yo creo que todos nos reconocemos en eso, bueno, aparte de la responsabilidad que tenga digamos, la educación o la religión y todo eso. Pero yo creo que eso está claro, o sea, todos hemos vivido eso y ese sentimiento de culpa a nosotros no nos ha llevado a nada. Porque quiero decir, yo iba a confesarme de cosas de las que en el fondo no podía sentirme culpable, porque no eran tales pecados. Otra variante que veo hoy día entre gente que no es religiosa en la educación, la veo porque, bueno, yo tanto en la educación, digamos, reglada, como la educación en la familia. ¿De qué sirve cuando tú has abdicado de tu responsabilidad de padre o de profesor, como una persona que tiene que marcar los límites y tiene que hacer todo lo posible? Hombre, no somos superhombres, ni como padres, ni que yo no. Por ejemplo, en algún momento me he podido sentir culpable de cosas por la educación de mis hijos y ahora he decidido que no. Porque las cosas del pasado que yo no haya hecho bien, que habrá muchas o habrá las que sean, pues como todo el mundo, no tiene ningún sentido que yo me sienta culpable de ellas, ni porque no sirve para nada eso. Pero me refiero a que yo veo a determinados padres hoy día, no quiero sacar el tema de si los padres jóvenes de la siguiente generación, que lo que hacen es hacer sentirse culpables a los niños porque no se portan bien cuando ellos no están evitando que los niños se porten mal. Quiero decir, no están actuando de manera... Entonces, eso es una variante de la culpa, esa tradicional. Yo quiero hacer una pregunta Nada, muy sencilla. esto es así. Con la culpa, ¿es la misma culpa en la sociedad en nuestra sociedad occidental a otra sociedad con otra religión completamente diferente? Claro que sí, Claro que sí. claro que sí. O sea, Es que la no es palabra solo... culpabilidad- No. que la palabra culpabilidad está más ligada a las leyes impuestas por las religiones.
No, está ligada, pero Nietzsche habla de casi de una, digamos, una componente apolínea que sojuzga lo dionisíaco. Estamos en metáforas. ¿Eh? Es que, a ver, podríamos, es que nos estamos enredando en un asunto y estamos trastocando la metodología. Pero bueno, no voy a ser rígido. A ver, si partimos de la base de que no hay sentido, de que el ser humano es un primate enfermo, pues una de las síntomas de esta enfermedad es la culpa o el temor o el miedo. ¿Eh? Siempre nos han dominado por miedo, ¿eh? Por temor. Sí. ¿Eh? Por ejemplo, ¿por qué los pocos españoles pudieron dominar el Imperio Azteca? ¿Eh? Por ejemplo, fue porque realmente tuvieron miedo a lo desconocido. Y entonces hay quienes podrían decir, y habría que ver si esa línea de investigación no podemos algunos seguirla, de que el ser humano por naturaleza va a caer en los miedos, va a caer en la sumisión, va a caer en el sentirse culpable, va a caer culpable en el mal sentido, los sentimientos, la mala conciencia. Aquella que te hace, y los miedos que te impiden luchar y afirmarte en la vida. Lo que te hace permitir que te exploten independiente porque tienes miedo que te echen y no puedes dar de comer a tus hijos, todo ese tipo de cosas. Se aprovecha en los señores, los amos, se aprovecharían mucho de esta condición servil y rastrera, porque esta palabra la utiliza Nietzsche, de los seres humanos. Muy representada más por los judíos. Esto es brutal lo que dice de los judíos. Es un estereotipo, pero lo extiende a todos, o sea, nos quedamos tranquilos porque lo que dice de los judíos los extiende a todos los seres humanos, ¿no? Y entonces este es el problema, si eso no forma parte... A ver, no somos transgresores por naturaleza, diría Maquiavelo. El hombre tiene que ser vigilado. Y tiene que ser siempre vigilado porque el hombre si puede hace trampa y transgrede. El hombre no se puede confiar en el ser humano, no se puede confiar en el hombre. Lo dice Maquiavelo. Maquiavelo, perdón. Lo dice Maquiavelo, pero Nietzsche diría, precisamente lo que hay que hacer es evitar la represión. Él está contra el Estado de Derecho, acaba de decir, digamos, interesante, sacar el tema, pero está hablando contra el derecho, que lo único que hace es consolidar el poder de los señores e impedir que los siervos, los esclavos, pues apuesten por la vida. Esto por supuesto que es metáfora, pero ¿hasta qué punto tiene un alcance? ¿Tenemos claro realmente el sentido de la vida? ¿Tenemos claro, hemos podido resolver mínimamente nuestros miedos y nuestros sentimientos de culpa? No seguimos digamos, culpando a la propia naturaleza de la enfermedad, por ejemplo. Cuando a veces estamos enfermos, las personas que nos cuidan, muchas veces son los peores, los receptores de toda nuestra ira y de nuestros sentimientos de venganza, porque nos sentimos que tenemos que vengarnos, nos sentimos damnificados por la naturaleza con la enfermedad o con la pobreza o con el paro o con muchas cosas. Entonces, esto nos hace resentidos y con el resentimiento no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso Nietzsche dice, que Nietzsche aparentemente es muy contradictorio, pero bueno, él defiende la contradicción. Pero dice, el amor fati, o sea, aceptar los hechos, aceptar las cosas como son, nos hará personas menos resentidas. Pero lo natural, ¿no? A eso se refiere, yo como lo veo con Nietzsche. Por ejemplo, aceptar, por ejemplo, que te viene una enfermedad y aceptar que estás enfermo por una serie de causas, pero no como castigo. Claro, bueno, ya las personas relativamente sensatas no pensamos que es un castigo, pero hay mucha gente que yo conozco que es muy sensata y dice, ¿por qué me ha tenido que pasar esto a mí? ¿Qué habré hecho de malo en la vida? ¿Por qué a mí que yo no he hecho daño a nadie y ahora me toca la enfermedad? Sí. Estos son unos atavismos, es que nosotros estamos repletos de atavismos inexplicables. Los otros días comentábamos con unos amigos la importancia de que estamos en pañales, de investigar el cerebro, porque algunas cosas de estas seguramente son simplemente sinapsis, cosas por el estilo, y otra amiga mexicana habla de fosilización de ciertas estructuras del cerebro neuronales que nos hacen, por ejemplo, que somos en el fondo, no hemos superado el pensamiento mágico animista, ¿no? En fin,
Estamos muy perdidos. Es que el problema es que estamos muy perdidos. Y entonces, si privilegiamos las soluciones que nos han dado la ciencia, la teología, la religión, la filosofía, pues no quiere decir nada. O sea, si son palabras huecas, ¿qué contenido tiene felicidad? Estoy parafaseando a Nietzsche. ¿Qué contenido tiene felicidad? ¿Qué contenido tiene Dios? ¿Qué contenido tiene sentido? Si en el fondo, como diría Sartre, es que tenemos unos temas que nos vienen, un Jean-Paul Sartre cuando dice que somos un ser para la muerte, pero antes nos tenemos que meter con Heidegger y qué significa pensar, que lo vamos a recuperar desde la planteamiento actual, que yo sé que le interesa a Octavio el asunto. Me interesa todo, Eduardo, todo. Sí, sí, ya lo sé. Yo creo que todas estas cosas de las que estamos hablando también son problemas educacionales. Una persona que va progresando, va madurando, se va sintiendo más lejana de la culpabilidad, de echarle la muerte, de echarle la culpa a Dios de la muerte, de la enfermedad al que está al lado y todas estas cosas. Yo creo que son cuestiones de madurez. Como decía Luis, yo no puedo ahora plantearme lo que hice mal con mis hijos porque de eso no puedo cambiar ni un punto. A medida que soy mayor, voy viendo las cosas de otra manera. A medida que me hubieran educado mejor, podría haberlo visto antes. Pues este sería todo un tema, porque a lo mejor la educación es precisamente la culpable de habernos metido en este brete apolíneo. Sí, dice unas cuestiones que había subrayado. Dice, la mala conciencia es una profunda dolencia a la que sucumbe el hombre. Es la enfermedad más radical de todas las experimentadas. La mala conciencia. No lo dice Nietzsche, le dice la persona que está comentando. La pena coadyuvó a la transformación del hombre contra el hombre mismo. El sufrimiento del hombre por el hombre es el resultado de una separación violenta de su pasado de animal y de sus nuevas condiciones de existencia, fruto de una declaración de guerra contra los viejos instintos donde hasta ahora reposaba su fuerza, placer y fecundidad. Esa enfermedad, fijaos, la máxima alienación sería para Nietzsche la culpa. Para Marx, que era la alienación en el trabajo, ¿no? Que te despojan de tu ser y que te trocan el producto del trabajo por el dinero. Aquí sería simplemente la culpa y sobre todo la pérdida de nuestra condición de animales, porque hemos pagado un precio muy alto por vivir en sociedad y por entrar en el mundo de la cultura. Lo dice Nietzsche, habría que entrar, no te digo. Mientras el santo y el asceta ocupan el valor, y así se cumple la función de endeudar de nuevo al cuerpo a través de la mala conciencia. La imperfección, la negación de nuestra animalidad corpórea nunca se termina de pagar. O sea, el que seamos, siempre se paga el que hayamos pasado de ser animales a seres sociales y culturales. El instinto de libertad, la voluntad de poder, vuelto latente a la fuerza, reprimido, retirado, encarcelado en lo interior y que acaba por descargarse y desahogarse tan solo contra sí mismo. Eso es en su inicio la mala conciencia. Nosotros pagamos un precio muy alto por vivir en la cultura. Es la famosa represión, ¿no? Que generaba en aquellas épocas, ahora he ido cambiando los términos, la neurosis. Había un libro magnífico, magnífico, si te acuerdas, de Karen Horney, La personalidad neurótica de nuestro tiempo, en donde explica cómo somos todos neuróticos, porque realmente el que es neurótico o que presenta algún trastorno es porque emerge de la media, pero neuróticos somos todos porque realmente no estamos viviendo. Estamos pagando un precio muy caro de infelicidad por no vivir. Probablemente vegetemos más años, pero vivir no vivimos. Porque estamos nuevamente en la culpa, los miedos, etc. Bueno, pues esto... ¿Qué propone? Fijaos lo que dice. De esta forma, la conciencia, la culpa, la santidad y el deber siempre han estado salpicados de sangre. Por eso nosotros adoramos a un crucificado, a una persona que está pagando, que está sufriendo, está pagando la culpa por todos los demás, ¿no? Sin embargo, los pecados son indispensables.
en una sociedad organizada de manera sacerdotal. Ellos son las auténticas palancas del poder. El sacerdote vive de los pecados, tiene necesidad de que la gente peque. El artículo supremo de esta concepción es: Dios perdona a quien hace penitencia, dicho claramente, a quien se somete al sacerdote. O sea, los pecados son rentables, porque los pecados sojuzgan a la gente. O sea, es interesante que la gente peque, para que la gente se sienta culpable y tenerlos en un puño. El sacerdote domina a merced del invento del pecado. Una vez subjectivado, arrojado a la culpabilización y al pecado, encontramos al animal domesticado. Lo que nos domestica es el concepto de pecado. En fin. Vamos a dos conceptos, el superhombre y el eterno retorno, que se nos va a darle la palabra. Bueno, el concepto de superhombre. Nosotros actualmente estamos en la etapa de un subhombre, porque estamos en la medianoche de la noche del mundo. Esto es interesante, o en la medianoche del mundo. Esto Heidegger tiene una obra sobre Nietzsche, Heidegger, muy interesante. No solo somos hombres, sino somos subhombres, porque somos hombres conformados, conformes, resignados, somos estómagos agradecidos en el fondo. Y entonces, aparentemente queremos que las cosas cambien, pero preferimos que nada cambie. Hemos entregado nuestra vitalidad, nuestro amor por la vida, lo hemos cambiado por la seguridad. Estómagos agradecidos. Y por lo tanto no tenemos ni un ápice de rebeldía y somos los grandes perpetuadores del sistema, no habla del sistema, de la situación. Ese pseudo hombre, ese subhombre, tiene que dar lugar al superhombre. Hay esa metáfora famosa del camello, el león y el niño. El camello es el que todo lo carga. Nosotros somos como camellos, cargamos todo porque es lo que nos han enseñado, ser no burros de carga, camellos de carga. El león es el que se rebela contra eso y toma las riendas del asunto y la justicia por su mano y se empodera de la situación, pero sigue todavía luchando en ese digamos, de alguna manera cerrando una etapa, hasta que aparece el niño, que es ingenuo, que es inocente, que es pura vida, que es el superhombre. Curiosamente, el niño es el superhombre. Es la creación, es la ausencia de culpa, es la ausencia de pecado, es la pura voluntad de poder, es el deseo, el querer crecer, el querer vivir, el querer disfrutar, es el niño. O sea, el superhombre es el niño, que no tenemos que cercenar nunca, porque si lo cercenamos, pues nos convertimos en burros de carga, ¿no? Hay una parte muy interesante donde dice, porque en el Así habló Zaratustra, que es una obra clave, que Zaratustra es un contrapunto de Jesús, es un profeta, que es Zoroastro, de los persas, y es el contrapunto de Jesús, es un profeta, ¿no? Y entonces, por ahí, hablando de eso, habla de muchos estereotipos, ¿no? Entre otros de ellos, uno de ellos es el gran jubilado, que es el Papa. Dice, como Dios ha muerto, el Papa ya no tiene, está jubilado, no tiene. De todas maneras, el Papa siempre prefiere porque en un momento dado adoran a un asno, que se adore a un asno a que no se adore a nadie, ¿no? Eso es un poco lo que es la actitud de la religión, ¿no? Preferible que adoren a una cosa absurda, porque siempre es importante que se adore a algo. Para él, el creyente no es libre de tener conciencia sobre lo verdadero y lo falso, ya que está habituado a interpretar según le han indicado. Los prejuicios famosos de Descartes. Nosotros no somos libres de ver lo que está bien y está mal aparentemente, como no hagamos una profunda reflexión, catarsis y un profundo filtrado, porque estamos tan obnubilados y consideramos seguros ciertas cosas que no estamos capacitados para... Por ejemplo, para hacer una crítica de la religión, aquella que decía Feuerbach, no estamos capacitados algunos. Porque eso es palabra santa, nunca mejor dicho.
Sin embargo, o sea, fijaos, lo problemático que es tocar la idea de Dios, que es una idea, no una realidad. Es de la misma manera, parece que nuestra percepción se tiene que cerrar con un antes o un después, un principio y un fin, un alfa y una omega, un Dios y un fin del mundo. Es una manera de querer asegurarnos en nuestro propio estar perdidos. ¿Por qué tiene que haber un Dios? Y además, qué inexplicable que es Dios, ¿eh? Hombre, ya sabéis que en lo místico está la salida, esto ya soy yo, en lo místico está la salida a la espiritualidad, porque como Dios puede ser, y de hecho es interesante propuesta, la naturaleza y nuestros semejantes, o sea, lo natural, entonces se abre una perspectiva de un Dios explicable. Y entonces ahí aparecería realmente el respeto, valores que yo no estoy en contra para nada, de la solidaridad, del respeto de la naturaleza, del procurar un mundo mejor, de la amistad. Ahí yo veo que es posible, ¿no? Pero eso será por otras cuestiones. En algún momento llegaremos a alguna conclusión, porque planteamos interrogantes, cada uno tiene su respuesta, yo tengo las mías, y a lo mejor en algún momento entre algunos podemos arreglárnoslas con esas respuestas. Pero lo místico es interesante porque es el asumir el valor de lo que existe, aunque no sepamos lo que es. Precisamente el romanticismo es eso, es buscar lo absoluto, valorar lo que existe, valorar sin saber lo que es. Ni siquiera si existe lo que creemos que existe. Porque hablamos de naturaleza. Parecería simplemente una duda artificial cartesiana de que ¿existirá la naturaleza? ¿Qué será la naturaleza sin nosotros? Eduardo, ¿cuándo va a ser el momento en que la filosofía occidental... Sí. ¿Cuándo crees que la filosofía occidental se planteará indagar y compartir lo que pueda compartir con la oriental? Porque la culpa, por ejemplo, no existe en el mundo oriental. Nosotros lo que estamos trabajando y eliminando y descartando a través de distintas filosofías de lo que es la sociedad nuestra, eso no se lo plantean en Oriente. Parece como si fuéramos media población del mundo siguiendo un cauce y otra media población del mundo siguiendo otro que no pueden unirse nunca. Entonces hay gente estudiosa que se mete de fondo a estudiar el taoísmo. Creo que tenemos ejemplos en el mundo hindú, al igual que en todo Asia en general, de formas de entender la vida que no tienen nada que ver con el taller de filosofía del que estamos hablando. Y entonces me pregunto, ¿llegará un momento en que de un modo natural se tienden a fusionar maneras que aparentemente son completamente chocantes entre sí, o que no confluyen nunca en un mismo camino? Me parece una muy buena pregunta, y con esto inauguramos el momento del debate para seguir. Pero yo te voy a responder. A ver, voy de lo más elemental a otras cosas. A ver, ¿qué ha pasado? Nietzsche sí se refiere mucho a lo oriental, y de hecho lo que yo estoy planteando de la divinidad de los demás y de la naturaleza, de alguna manera sería compatible con un panteísmo de tipo oriental. Eso por un lado. Por otro lado es una cuestión de cultura, porque nuestra filosofía y nuestras doctrinas son doctrinas de la dominación. La filosofía, con todo lo interesante que es y aparentemente dulce, está totalmente traspasada por el pólemos, por la guerra, por la conquista. O sea, la imposición de nuestras filosofías y de nuestras creencias. Y entonces las hemos difundido, las hemos consolidado. El Imperio Romano no solo
Bueno, el Imperio Romano básicamente lo que era una estructura de recaudación de impuestos, pero de paso, pues bueno, había que aprender latín para poder hacer transacciones comerciales y de paso, pues al entrar la palabra, entra el contenido de la palabra, etc. A los orientales eso no les interesa. El monje oriental, el anacoreta oriental, vive exactamente igual que hace 3000 años, porque no le interesa ni difundir, porque él considera que no hay que hacer proselitismo, porque la verdad está en nuestro interior, ni siquiera adoctrinar al respecto. Esto es una diferencia importante. No obstante, aquí hay modas de orientalismos, mucha moda de orientalismo, pero mucha moda, que a veces se ha mezclado hasta con el esoterismo, ¿eh? Y hay soluciones para todo. Parece que si te estás fastidiado con que hagas yoga o meditación o qué sé yo qué, entonces yo eso me llama un poco la atención porque incluso los maestros de estas cosas muchas veces son más occidentales que nadie. Y hay un problema muy serio, que ser orientalista en Occidente, con la polución, con los ruidos, con el vecino que pone la televisión alta, con la comida basura, con el dinero, con el paro, con las colas, con las manifestaciones, con la violencia, es totalmente imposible. Es un trasplante, hay una imposibilidad cultural, ¿no? de trasvase. Las doctrinas no solo orientales, sino las doctrinas, por ejemplo, amerindias, que también proceden remotamente de Oriente, son bastante incompatibles, ¿no? Yo podría contar muchas anécdotas sobre esto, le ha pasado a misioneros españoles en América, ¿no? Muchas, en donde los trasplantes culturales no son. Ahora, nosotros tenemos nuestra propia manera de abrirnos, yo pienso así, y me gusta, y alguna vez he leído, me falta mucho, pero tenemos nuestras propias maneras de entrar en lo místico. Yo reivindico mucho, por ejemplo, a nuestros místicos, Santa Teresa y todo esto. Incluso a otros místicos como Jacob Böhme, místicos nuestros, no porque yo esté en contra, sino porque nos cuesta muchísimo entrar en nuestra mentalidad, a no ser que sea una cosa artificial, donde tú te vistas de oriental y es muy difícil ser coherente, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con las maneras de entender la familia, con maneras de entender el poder. Bueno, es muy, muy difícil, ¿eh? A veces se ha hecho mucho daño en los dos sentidos, sobre todo cuando han ido los misioneros a esas latitudes a intentar convertir, o al revés, cuando ha habido algún espabilado, que no son todos espabilados, y se traen algunas recetas orientalistas y las meten en nuestra cultura. Pero yo reconozco que tengo una limitación, porque yo he visto cómo no se sabe lo que se está diciendo cuando se buscan estas soluciones. Hoy en día cualquier ideología, cualquier doctrina esotérica, cualquier doctrina naturista, etcétera, inmediatamente cuaja, ¿no? Sería muy interesante. En la comunidad filosófica, en el WhatsApp, hubo una discusión sobre medicina naturista y medicina tradicional, por ejemplo. Hay que reconocer que nosotros somos de un pensamiento dominador, eso sí. Pero la ciencia ha dominado y domina. A ver, ¿quién renuncia a la medicina actual con una enfermedad seria y te dedicas a hierbitas? El auténtico orientalista pues tendría una resignación tal o habría hecho una vida que probablemente no se hubiera enfermado. Y no hubiera fumado, no hubiera bebido, no hubiera respirado los tubos de escape y cosas por el estilo. Es una cosa que queda en el aire. Yo creo que es interesante. Hay algunas personas aquí que han estudiado esto. Por ejemplo, había el Paniker, un catalán, un filósofo que ha estudiado esto. Luego hay, por ejemplo, una filósofa que se llama Mónica Caballé, que se ha dedicado a la filosofía práctica y que ha entrado en muchos temas orientalistas. Se puede hacer algún tipo de mestizaje ahí. Yo encuentro, por ejemplo, la meditación, lo encuentro en los griegos, porque los griegos realmente están muy influenciados por el pensamiento oriental de la época. Yo me siento más afín a Platón, a Epicuro, a los estoicos, a Parménides,
que a los grandes pensadores orientales, pero por una cuestión cultural, por una cuestión meramente cultural. El propio cristianismo, que tiene cosas buenas, pasa que han quedado muy, muy perdidas y muy desdibujadas, ofrece una faceta mística muy interesante y es muy oriental en el fondo también. Es muy interesante cuando hay una frase que yo que en algún momento me gustaría comentar: mi reino no es de este mundo, que lo estoy escribiendo eso. ¿Qué quiere decir mi reino no es de este mundo? Sería muy interesante que nosotros pudiéramos... ¿Y sabéis de qué mundo no es nuestro reino? De este mundo de la ganancia, de la plusvalía, del reloj, de la represión. Ese no es nuestro mundo. El mundo nuestro es la vida. Nuestro reino está en la felicidad, pero una felicidad que asume la vida tal como es, por ejemplo. Entonces, tenemos que redefinir a nuestros propios místicos, a nuestros propios profetas. Porque en lo que se ha ido diciendo y escribiendo está la memoria de la humanidad en la parte que nos toca, y ahí, rastreando ahí, podemos encontrar pistas para seguir viviendo. Y además casi todos han dicho lo mismo y todos han llegado a lo mismo. Es curioso como Nietzsche en el fondo termina siendo un místico, a mi modo de ver. Termina siendo un místico. Pero es un místico que tiene que emerger de la irreverencia. Tenemos que emerger de la gran rabia, del gran cabreo por todo lo que nos han engañado. Y eso ya en otras épocas me despaché, ahora ya no lo voy a hacer, contra, por ejemplo, el amor. El amor es una estafa impresionante, ¿no? Eso de que parece que el amor las relaciones, sobre todo eróticas, son las relaciones peores en el ser humano, donde somos verdaderamente egoístas, donde no somos buenas personas. Claro, es muy fácil ser amoroso cuando tú eres un colaborador y trabajas con niños enfermos en el África o te dedicas a una ONG, ahí sí, porque es muy fácil ser amable con vosotros, ahí es muy fácil. Pero hay un amor que es interesado, que en el fondo es un amor que pretende ser... es un amor que tiende a lo dionisíaco, pero que no se atreve. En fin, bueno. Sí, hablamos. Yo he respetado, como dijiste, el turno de las preguntas para el final y por eso no he hablado. Primero, lo primero que quiero decirte es que te doy las gracias por todo lo que he aprendido de ti en estos 3